Sintel era entonces una filial de Telefónica dedicada a la instalación de redes de telecomunicaciones. Telefónica decidió en abril de 1996 vender Sintel al empresario anticastrista cubano-norteamericano Jorge Mascanosa por 5.000 millones de pesetas, de los que Telefónica aún no ha cobrado 3.500. En el momento de la venta, Telefónica era una empresa con mayoría de capital público que estaba presidida por Cándido Velázquez. El Parlamento estaba disuelto tras las elecciones generales de marzo, con el PSOE al frente del gobierno en funciones y el Partido Popular preparado para tomar las riendas del poder. Solo Izquierda Unida pidió explicaciones al Parlamento por la venta de Sintel. Se practica una venta de una empresa sin dar información previa a los representantes de los trabajadores, que éramos nosotros, a los sindicatos. Por lo tanto, ya se estaba vulnerando el propio Estatuto de los Trabajadores, en España el derecho laboral, pero también la normativa comunitaria europea, que están obligados precisamente a dar información previa a los representantes de los trabajadores cuando hay cambio accionarial. Eso fue un sábado 30 de marzo. Aquel día ya, tal y como se realizó esa operación opaca, oculta y muy oscura, ya nos indicaba que nuestro futuro iba a ser muy negro. El arreglo de Sintel es que Felipe González pacta con Aznar facilitarle a Mascanosa, estando en el gobierno Felipe González, facilitarle a Mascanosa la venta de Sintel. Viene el problema de que aceptan el pacto a cambio de que a Felipe no le saquen el rollo del GAL. El pacto se dio entre Felipe González y el señor Aznar, y lo ocultaron los grandes grupos mediáticos. Y la decisión de la venta fue política y se hizo a capitalismo extranjero, financiero, especulativo, delincuente y corrupto, con el único objetivo de destruir la empresa Sintel. Su señoría apela muchas veces en esta Cámara, y yo le he contestado varias preguntas con todo derecho a los trabajadores de Sintel. Y ya le he explicado que me diga que este gobierno no ha tenido la mínima responsabilidad en la situación de la empresa Sintel. Ni en su venta ni en su gestión, señoría. Señoría, ruego guarde Ni en silencio. su venta ni en su gestión, señoría. ¿Quién era el Jorge Mascanosa al que se regaló Sintel? Hijo mayor de un oficial del ejército de Batista, participó en la invasión de Bahía de Cochinos y promovió varios intentos de asesinar a Fidel Castro. Líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual sustrajo 1.300 millones de pesetas, fue acusado por intelectuales latinoamericanos de participar en el tráfico de armas y drogas, en la mafia del juego y la prostitución. Telefónica hace una ampliación de capital de 5.000 millones en 2 tramos y vende la empresa por 4.900 millones. Le dice Telefónica en el contrato a Mascanosa: págueme usted la empresa en cómodos plazos, en 3 años.
Además, le voy a garantizar a usted, a Mas Canosa, 75.000 millones de facturación en obras a realizar. Que la familia Mas Canosa no ha pagado la empresa, que Telefónica no ha recurrido a los tribunales para que ese bien patrimonial, que éramos filial al 100%, pudiese volver. Eso, disculpe, es ciertamente extraño, porque es cierto que Telefónica retiró todos sus contratos a Sintel cuando Mas Canosa se negó a pagarle, digamos, los plazos que le debía, pero sin embargo, a pesar de retirar los contratos, no decidió recurrir a los tribunales. Claro, y curiosamente hay una cláusula en el contrato que dice que si el comprador no hace frente a sus obligaciones de pago de la empresa, Telefónica no recurrirá a los tribunales, sino que retirará la cartera de trabajo. Y así nos encontramos 5.000 trabajadores sin trabajo. Pero bien, lo que aparenta una reacción de Telefónica hacia la familia Mas Canosa de que como no me paga la empresa yo te retiro la cartera de trabajo, no es tal. Nosotros acusamos a Telefónica de complicidad en este saqueo literal de la empresa en miles y miles de millones. Y se lo venden a Mas Canosa por 29 millones a pagar en 3 años. ¿Y que no se pagó? Esta gente se llevan, hacen una serie de rejuegos, mafia al fin, se llevan eso para la bolsa en Nueva York y con las acciones de Sintel recaudan 300 millones de dólares y nunca pagaron los 29 millones. Y llevaron entonces a la quiebra a esa empresa, que era una gran empresa, o una mini empresa transnacional, porque tenía filiales en muchos países de América Latina, y la quebraron. Mastec no tenía capacidad realmente competitiva. La Mastec, que es la empresa de los Mas Canosa. De los Mas Canosa, no tenía capacidad competitiva al lado de esta Sintel. Y la quebraron. ¡Que no admitimos esa economía global que nos tratan de imponer! ¡Que no renunciamos a continuar hasta el último momento combatiendo esas prácticas donde un solo señor pueda cobrar en un año 6.500 millones, que equivale al agujero que tiene el grupo Sintel? Y que mientras en la economía real, la de verdad, hombres y mujeres que estamos trabajando días, mañana y tarde, aún no hayamos cobrado los salarios desde el mes de abril. Ni lo hemos admitido, ni lo admitiremos, y lo seguiremos denunciando. No hay, compañeras ni compañeros, otra medicina mejor que la unidad de todos los trabajadores. El hacer cara, presentar cara a este capitalismo salvaje y decirles que podrán matar esta empresa, pero nunca la dignidad de los 5.000 trabajadores que componen el grupo Sintel.
se ha vulnerado el último acuerdo firmado el día 20 de octubre, de madrugada, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Curiosamente, firmado por el secretario de Estado Ramón Marimón y el director general Arturo González. Estas Navidades, el día que nos presentaron el expediente de 1200, las vísperas ya de Nochebuena, muere el compañero Romero, secretario del Comité de Empresa de Madrid, de un infarto. Sale de la ducha y en 2 minutos delante de sus 2 hijas, de 11 y 13 años y su mujer, cae fulminado. Reclaman al Gobierno que intervenga para que Telefónica les pague las 6 últimas nóminas. Son los trabajadores de Sintel. Buscan una solución. Han llegado de 14 comunidades autónomas y han acampado en pleno Paseo de la Castellana frente al Ministerio de Economía para reclamar los 6 meses que dicen les deben. Aquí permanecerán hasta que cobren sus salarios. Es que además de no abonar las 6 nóminas que tienen pendientes, han presentado un expediente de extinción para 1.200 trabajadores. Y a esto le sumamos que la empresa está en suspensión de pagos desde junio. La mirada crítica. Buenos días, señores. Este miércoles 14 de marzo ha amanecido con los cielos despejados en casi toda España. Seguramente es una buena noticia para todos, pero créanme que muy especialmente para un grupo de hombres que cada mañana escudriñan el cielo porque están viviendo en la calle. Son los trabajadores de Sintel, una antigua filial de Telefónica. Desde hace 45 días se atrincheran en pleno centro económico y financiero de Madrid, en el Paseo de la Castellana, a las puertas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en un extenso campamento, este que están viendo. Dicen que no se van a mover de ahí hasta que no les paguen las 7 nóminas que les deben y se solucione el futuro de su empresa, en suspensión de pagos desde el pasado mes de junio. Ayer, la Fiscalía Anticorrupción decidió abrir diligencias por la presunta venta fraudulenta de esta empresa, admitiendo así a trámite la denuncia de los sindicatos. Adolfo Jiménez, menudo invierno de frío y de lluvia han escogido ustedes para manifestarse en la calle, ¿no? Pues sí, digamos que no hemos elegido la temporada, es la que nos han obligado a hacerlo, pues en el tiempo que lo hemos hecho. Adolfo Jiménez es portavoz de los trabajadores, presidente del Comité de Intercentros de Sintel. Supongo que están ustedes satisfechos con que la Fiscalía haya admitido esa denuncia que hacían ustedes, porque hablan directamente en esa denuncia de un saqueo de la empresa, ¿no?, de Sintel. ¿Por qué? Sí, primero, estamos muy satisfechos, consideramos esta noticia muy importante. Además, creemos para nosotros que ha sido la primera noticia satisfactoria en 5 años que llevamos de lucha. Nosotros habíamos presentado denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, donde consideramos que la venta de la empresa por parte de Telefónica fue una venta fraudulenta. Y el ver hoy y ahora, después de 5 años, que va a cumplirse el día 30 de marzo, que efectivamente hay indicios racionales de delito y es por lo que la Fiscalía Anticorrupción abre información, eso para nosotros es muy satisfactorio. Una mención vuestra a la situación de los trabajadores de Sintel. ¿Vosotros creéis que realmente el Gobierno se puede sentar o puede tomar cartas en el asunto? Al final les van a obligar. Los trabajadores de Sintel, que están demostrando, bueno, el espectáculo en la Castellana, yo paso todos los días un par de veces por allá, es de ponerte más de un kilómetro, los pelos de punta porque están malviviendo. Sé que hay una solidaridad de gente de Madrid impresionante, desde gente que les lleva, lo decían ellos, comida, los porteros de la zona les dejan
en algunos pisos bañarse, o sea, porque claro, hay un problema de logística bastante importante. Pero el problema es en la España real, o sea, una empresa que efectivamente es privada y nos podríamos lavar las manos todos, pero con unas implicaciones sociales que yo creo que hay que anotar, y un gobierno tiene capacidad de maniobra como para decirle a los de Telefónica, señores, pues vamos a ver qué se puede arreglar de este tema, cómo se puede subir el trabajo que se les pueda adjudicar en un país donde las telecomunicaciones están en plena explosión. A mí que no me digan que Sintel o Sintel no pueda tener trabajo. Que digo que... Pedro, perdona un segundo nada más. De hecho, el gobierno sí interviene cara a Telefónica para mantener empresas que son obviamente deficitarias. Telefónica tiene muchísimo superávit, pero hay otras empresas de Telefónica que no son tan bollantes y que por cuestiones políticas están ahí bollantes, digamos. Pedro. Sí, digo que efectivamente es un problema social, es un problema laboral, pero es un problema político también, es decir... Es un problema real y por lo tanto los políticos lo tienen que solucionar. Claro, pero no, es que en sí mismo también es un problema político porque estamos viendo cómo se recuerdan estas connivencias, estos trapicheos, si se me permite la palabra, entre Mascanosa o la familia Mascanosa y Telefónica, cuando se produjo la venta, después, y todo esto, pues ahí el gobierno es una razón más para que el gobierno intervenga. Dice, es que los Mascanosa que son amigos del gobierno, que son amigos del gobierno, la familia Mascanosa, pues por razón de más, un gobierno tiene en sus manos siempre los resortes suficientes como para intervenir cuando hay una demanda social y laboral de esta envergadura. Yo creo que el gobierno debe intervenir. Y esa mesa que que nuestro invitado proponía, en la que tendría que estar Telefónica y Sintel y todo el mundo ahí, me parece una petición razonable, razonabilísima. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente muy experta, gente que sabe mucho y gente que ha demostrado a lo largo del tiempo que es una empresa viable, ¿no? A mí me parece que el gobierno, como lo que decía Miguel, el gobierno tiene que bajar a la realidad. Aquí en el campamento, cuando llevamos 48 días, muere Vicente, el último compañero, de infarto. Su hija hizo unas declaraciones a la prensa que las recogió un medio de comunicación. Coincidió con un atentado de ETA y dijo: ¿por qué no hay colectivos que protesten o hagan algo? ¿Qué es lo que nos aglutina? Y después, porque es una auténtica respuesta a este sistema político, económico y mediático. Claro, es que Sintel tiene todos los elementos que configuran lo que es la nueva economía, lo que es ese capitalismo llamado de la globalización, de la mundialización. Ejemplo, no nos vendieron por una solución política, pero si nos vendieron, fue la decisión política la que hizo que nos vendiesen. ¿Pero a quién nos vendieron? ¿A capitalismo industrial, productivo, que crea riqueza? No. ¿A capitalismo nacional? Tampoco. A capitalismo especulativo, financiero, internacional, político y económico. ¿Y qué reacción tuvieron los medios? Los grandes medios de información, los grupos mediáticos que controlan ese mismo capital. Silencio, silencio, silencio. Nosotros juramos y perjuramos que el comité de empresa de Sintel no organizó el viaje del rey, el viaje del jefe de Estado a Miami, ni la cena en la que estuvo Jorge Santos con él.
se ha metido buena pata. El rey de España, el jefe del Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, aún no han venido a visitar el campamento de la Esperanza. A los trabajadores de Sintel, legales y con pasaporte y ciudadanía española. Y efectivamente que pagamos impuestos. Correcto, compañero. Mientras que otros nos roban esos impuestos. ¿Qué explicación tiene el jefe del Estado? ¿Qué explicación tiene el ministro de Asuntos Exteriores? Hay que preguntárselo, ese viaje, a uno que se llama José María Aznar. ¿A cambio de qué se ha hecho ese viaje? ¿A cambio de qué? La foto y las imágenes en televisión de Estados Unidos de un mafioso con el rey de España. ¿A cambio de qué? Bueno, está mostrando ante los ciudadanos la tremenda canallada que hay detrás. Como estas canalladas ocurren muchas en España. Gente que intentan echar a la calle, gobiernos que dan concesiones generosas, después no son capaces de mantener sus promesas, y aquí hay gente con su familia, que están dando un ejemplo tremendo, ¿eh? Pero además hay una cosa importante, esta gente si triunfa va a ser un triunfo para los trabajadores que deben aprender cuál es el camino. A nadie le regalan nada, y menos en los tiempos que corren. Esta gente están haciendo ya un gesto heroico. La historia de Sintel es la historia de lo que se conoce como ingeniería contable, en términos técnicos o políticos. En lenguaje popular es lo que se conoce como robo, como fraude, como ocultación o como choricería legal, pura y simplemente. Ayer, usted, señor ministro de Trabajo, Seguridad Social, culpó al comité de empresa y a la dirección de la empresa, de no haber alcanzado ningún acuerdo. Esto me recuerda un poco lo mismo que dijeron en relación a la mesa del diálogo social, etc. Pues mire, señor ministro, falso. Al comité de empresa no le puede usted acusar de nada. El comité de empresa y los sindicatos acordaron un protocolo el 22 de enero de 1998, que no se cumplió, tal protocolo firmado por el comité de empresa y firmado por la empresa por José Antonio Casanova, consejero delegado de Sintel, actualmente en paradero desconocido. Hay mucha gente escabullida en estos momentos concretos de la dirección de Sintel. Por el señor Luis Blázquez, como mediador, consejero económico y de empleo de la Comunidad de Madrid, Asamblea de Madrid. Por los sindicatos presentes en Sintel y por el comité de empresa. Es innecesario, señor ministro, argumentar lo irregular de que Maste compre Sintel y no lo pague, y que 3 años más tarde Sintel pague su propia venta. Es decir, que le resulta a la empresa gratis a Maste. Los gestores de la sociedad consideran que no hay ilegalidad en todo ello, porque ya ha prescrito el tiempo, ya ha pasado el tiempo, los 3 años. Es decir, marrullería legal. Antes lo he calificado de choricería legal, ahora marrullería legal, con el lenguaje popular, el lenguaje de la calle. La Dirección General de Trabajo acepta el expediente de regulación de 796 trabajadores, en contra del informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en contra de los informes de las inspecciones de las comunidades autónomas, en contra de lo que opina el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y a pesar de la contundencia del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gobierno desprecia este informe, da la espalda a los trabajadores y sindicatos, apoya a los responsables del estrangulamiento de Sintel, una empresa que debemos volver a recordar que obtenía beneficios el año 97, 99, 98 y 99, y hubiera obtenido beneficios el 2000 y el 2001 si hubiera continuado. Usted mismo, el día 12 de marzo, después de conocerse la resolución sobre el expediente de regulación, usted mismo
dijo que la aprobación del expediente era para evitar la quiebra y la pérdida de más puestos de trabajo, y que en todo caso intervendría el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, para hacer frente a los salarios que se adeudaban, etcétera, etcétera. Ustedes, señor ministro, son el gobierno que ha presidido la privatización completa de Telefónica. Ustedes son, por tanto, los responsables de la suerte de los trabajadores y de las trabajadoras de Sintel. En primer lugar, una primera recomendación: utilicen ustedes la acción de oro que tienen en Telefónica, utilicen la acción de oro, porque esto les da un determinado poder para intervenir y para ayudar o para contribuir a una solución. Me ha dicho también, con toda sinceridad, algo que me ha dejado preocupado, que de esta cuestión se quiere hacer bandera, porque eso quizás sea una forma, sin duda ninguna, muy correcta, muy educada, de decir que se quiere hacer una utilización política. Y lo dejo en utilización, que me parece que es el término más medido o comedido que se puede utilizar. Mire, ciertos aspectos de protección, si no han podido ser activados, es porque nadie lo ha pedido. Y créame que no entiendo que nadie haya reclamado ante la autoridad judicial, ante el juez de lo social, el impago de los salarios. Y no se ha producido. No quieren un precedente, diciendo el gobierno no interviene en esto. Bueno, pues señor Martínez Pujalte, señores del Partido Popular, ya hubo precedente en el mes de octubre, una negociación con la participación de Ramón Marimón, secretario de Ciencia y Tecnología, de Arturo González, director de Tecnología. Ya lo hubo, precedente, ya lo hay. Estos señores avalaron con su firma pues un acuerdo que habían llegado los trabajadores, Telefónica. Lo que pasa es que Telefónica no cumplió nada, como nunca ha cumplido nada, absolutamente nada. Y señor Martínez Pujalte, no me saque usted el acta del 29 del 3 del 96, ya lo ha sacado 27 veces, acusando a los altos dirigentes del PSOE de su acto de villanía social. No lo saque, ya lo ha sacado, ya lo sabemos todos, lo sabe la sociedad. Y nos parece también muy importante, señorías, que se deje de hablar del pasado. Yo creo que es muy importante dejar de hablar del pasado y mirar al futuro. También diré que mi grupo mira al futuro y que mi grupo ha ofrecido una enmienda transaccional de futuro. Y mi grupo cree que esa enmienda responde a lo que el señor Frutos ha dicho en esta tribuna, que yo he oído desde mi escaño y que como consecuencia del debate presento esta enmienda transaccional, que es un foro de negociación, un foro de consenso, propició desde el Gobierno entre los representantes de la empresa, de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Creo que mi grupo hoy actuó con responsabilidad, planteando una solución después de un debate. Muchas gracias. Gracias. Por el portavoz del Grupo Popular ha sido planteada una propuesta transaccional in voce que yo ruego al portavoz del Grupo Popular que haga llegar a la mesa. No, ya la tenía antes la tenía. Señorías, ruego guarden silencio. Adelante, señor secretario. Instar al Gobierno a seguir impulsando el proceso de mediación entre las partes afectadas, representantes legales de los trabajadores y organizaciones sindicales, así como con los actuales propietarios de la empresa Sintel, dentro del marco legal y aplicando los mejores referentes anteriores. Señora Presidenta. Adelante, señor Frutos. Yo pido un receso para hablarlo entendiendo, y creo que he entendido bien, que no habla de la participación del Gobierno en esta mesa de negociación. No. Señor Frutos, pero perdón, pregunto, para aclarar, simplemente. Señor Frutos, no quiero polemizar, sino aclarar. Señor Frutos, 5 minutos de receso. Vale, gracias. Se reanuda la sesión. Señorías, a esta presidencia
se ha hecho llegar el siguiente texto como enmienda transaccional, que paso a dar lectura. Instar al Gobierno a seguir impulsando con su presencia el proceso de negociación entre las partes afectadas, representantes legales de los trabajadores y las organizaciones sindicales, así como con los actuales propietarios de la empresa, para buscar la mejor solución a los trabajadores de la empresa Sintel dentro del marco legal y aplicando los mejores referentes anteriores, a fin de negociar una reestructuración de la empresa de común acuerdo y así zanjar la actual situación de profunda crisis que de forma dramática padecen los trabajadores. Señor Frutos, ¿acepta? De acuerdo. No, señorías, vamos a someter a votación el texto, no era más que una lectura. Comienza la votación. Votos emitidos 287, votos a favor 283, votos en contra ninguno, abstenciones 4. Queda en consecuencia aprobada la moción de referencia en los términos expuestos. Hoy está aquí con nosotros José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, líder de la oposición, con toda seguridad, próximo futuro presidente del Gobierno, y viene a mostrar su solidaridad con nosotros, los trabajadores de Sintel y nuestras familias. No dudamos de que todo su apoyo y esfuerzo para todos nosotros. Muy bien. Este país no podrá ser un país grande, como dice que quiere ser el presidente del Gobierno, si no da una respuesta a los problemas sociales más claros, y hoy Sintel es un problema social claro y grave. Chicas que dormían en la almudena y que hablaban con la agua, con confianza en la fe. Óigame, señora Santa, me decía la compañera, a ver si es verdad que mandas en el cielo y en la tierra. Echando tan marina y a la puerta está de vuelta. Tengo que hablar con alguien para que me lo deje. Me quieren desactivar con mensajes de tristeza y no lo han conseguido, nos hemos vuelto de piedra. Olvido por todo el alma los favores de la vida, porque se vive la falta que no gasto en medicina. Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo.
naciendo el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Gracias, salud. Llevan ya más de 100 días acampados en el Paseo de la Castellana de Madrid y han conseguido que su voz se escuche cada vez con más fuerza, aunque eso no sea necesariamente una señal de que sus peticiones vayan a ser atendidas. De momento, mañana mismo comenzará la mediación del Gobierno en su conflicto, en el conflicto de la empresa Sindel. Comité Intercentros y sindicatos comenzando a negociar con los representantes de los Ministerios de Trabajo y de Ciencia y Tecnología. Hablamos ya con nuestro invitado de hoy, Cárcara. ¿Usted y ustedes esperan algo de la reunión de mañana? Bueno, si no esperásemos nada, sería imposible estar luchando durante tantos días reivindicando que el gobierno de este país abra una mesa de negociación que será el cauce, el único posible, para dar salida a este gravísimo problema laboral y social. Y para que un gobierno pueda intervenir y asuma la responsabilidad de gobierno, que es resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso españoles, tiene que sentarse en una mesa. Y tiene que sentarse con los responsables sindicales de nuestros sindicatos. Y decir, bueno, aquí hay un problema. Porque estamos hablando de una privatización que se hizo en un interregno, que el Parlamento estaba disuelto. No queremos volver la vista atrás, ni responsabilizar por responsabilizar. Simplemente queremos resolver el problema real, que angustia a 5.000 trabajadores del grupo, aunque la representación del campamento somos 1.500 de la matriz. Bien, ante esta situación un gobierno no puede fingir que no nos ve, porque estamos en su escaparate. Un gobierno no puede tratar de intervenir aprobando un expediente intentando hundir la gran patera que hay en la Castellana. Entendemos que un gobierno, y por comparación, nosotros hemos sentido envidia del gobierno francés y de su presidente Jospin, como cuando la multinacional Marespex anuncia 1.700 despidos, el primer ministro francés, alarmado, visita a los trabajadores, se pone a su lado, pone todos los recursos que tiene el gobierno en marcha para frenar esa intención de la multinacional, que había obtenido 150.000 millones. Pues bien, por comparación, aquí llevamos 107 días acampados. El presidente del gobierno español aún no ha salido a la opinión pública para dar su opinión frente a una multinacional como Telefónica que solo ha obtenido 416.000 millones de beneficio. ¿Qué interés tendría Telefónica, según ustedes, en malvender una empresa que es suya? Esa es una de las explicaciones que nadie nos da y la hemos pedido tanto a los que fueron responsables, en aquel caso, del gobierno en funciones de Felipe González, como a los responsables en la calle Génova del Partido Popular. Nosotros fuimos directamente a la sede del Partido Socialista a pedir explicaciones. Las explicaciones que nos dieron es que se habían enterado por la prensa. También los compañeros de los comités de empresa, como el de Cataluña, pidieron explicaciones y pedimos a los que eran ministros en funciones. José Borrell, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por lo tanto, competencia directa en Telefónica. Pues como se suele decir, por la prensa, y además de verdad. El ministro de Industria de Garay también se había enterado por la prensa. El ministro de Trabajo, Grillán, también se había enterado por la prensa. Es decir, todos se habían enterado por la prensa. Además, yo supongo que debieron de hablarlo con el Ministerio de Economía. Me sorprendería que nadie del gobierno hubiera sabido nunca nada. Fuimos a la calle Génova, sede central del Partido Popular, a pedir explicación de lo que había ocurrido, puesto que ellos iban precisamente a gobernar este país. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando la explicación que nos dieron en la calle Génova coincidía plenamente, milimétricamente, con la que nos habían dado en la calle Ferraz, en la sede central del Partido Socialista, que se habían enterado todos por la prensa? Pues sí, sin duda, fue una sorpresa. No sé si había otras opciones de venta y si esa... No puedo decirles lo que no sé. Sé que se vendió a alguien que realmente no fue el comprador más acertado para la suerte posterior de la empresa, pero ignoro si Telefónica tuvo en ese momento otras alternativas de venta.
También sabe usted que se dice por parte de Telefónica, de antiguos responsables de Sintel, no solamente de Telefónica, que era una empresa que cada vez tenía menos pedidos, que cometió el error de depender exclusivamente de Telefónica, que ustedes, los sindicatos, no negociaron como deberían haber negociado, que no fueron flexibles a la hora de no reducir la plantilla y aceptar otro tipo de condiciones. Sí, claro, uno puede decir lo que quiera, otra cosa es que los hechos lo soporten. Por ejemplo, los sindicatos, a los cuales pretenden incluso hacernos responsables, hemos firmado 3 planes de prejubilación. Telefónica ha reducido la plantilla en Sinte en 2.000 trabajadores, que eran con contrato fijo. Si se ha reducido la plantilla en más de un 50% y hemos firmado los planes de negociación de plan de prejubilaciones, los sindicatos no sabemos a qué viene responsabilizarnos. Pero por otra parte tengo que decir que esta empresa tiene convenios colectivos. Y los convenios colectivos se firman entre la representación de los trabajadores, que somos nosotros, y la representación empresarial, que en aquellos casos era de Telefónica. Por lo tanto, si hemos firmado convenios colectivos, deben de tener vigencia y debe de respetarse lo que se firme. Por ejemplo, en el actual, la vigencia la tiene hasta el 31 de diciembre de este año 2001. Y se contempla un plan laboral pactado, con medidas que denominamos no traumáticas. ¿Y hasta cuándo van a estar ustedes en la Castellana? Porque imagino que uno no puede aguantar, ya han aguantado muchos meses, no sé si uno tiene fuerza para estar 7, 8, 10, 12, 20 meses ahí. Nuestra fecha... Eso es de lo que se trata, de que ustedes se cansen. Sí, bien, pues yo digo aquí una fecha límite, y la digo porque no tenemos que ocultar cuál es esa fecha límite. 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque son los 2 años que podemos cobrar del desempleo, si esta empresa se lleva a la liquidación y al cierre. Los 2 años de desempleo son los que marcan físicamente la estancia en el Palacio de la Castellana. A todo esto sigue sin solución el conflicto Sintel, ya saben, la empresa de la que nadie quiere saber nada. Sus trabajadores llevan meses acampados en el centro de la capital de España, han organizado un poblado y las autoridades pertinentes les miran, diríase que con cariño. Pero estos de Sintel, ¿de qué se quejan? No sé, chico, como no sea eso de que les deben 9 meses de nómina. ¿Y por 9 meses de nómina se ponen así? Pues ya son ganas de crear problemas. Da una impotencia no poder hacer nada. Claro, siendo liberales, ¿qué vamos a hacer? Me da una rabia. Si fuéramos intervencionistas. ¿Nosotros intervencionistas? ¿Cuándo hemos intervenido en una empresa? Nunca, nunca. Nunca. El espectáculo que se ofrece desde hace varios meses en el Paseo de la Castellana no debe de continuar, porque no es bueno para Madrid ni para los propios trabajadores. Demuestra también un gran desconocimiento de la envergadura de este problema. Que yo sepa, Fernández Tapia no está en la mesa de negociación. Los apoyé porque me pareció una cosa admirable. Me pareció una reacción, aquello de ocupar la Castellana, ¿verdad? Y de vivir allí, de instalarse, y de construir aquellas casetas, y de dormir allí, lavarse, bañarse, de todo, ¿verdad? Aquello me parecía un desafío constante, diario, a todos los coches oficiales que pasaban por allí, con el lujo del coche oficial, del cargo, con la ostentación y con la soberbia con que los cargos públicos suelen moverse, y pasando por aquello, yo trataba de imaginar qué sentimientos tendría aquella gente al encontrarse con esa reacción, que además se mantenía contra todo pronóstico, porque al principio se pensó esto no va a durar, y duró. Y a mí me asombró tanto esa capacidad de organización,
primero de sublevarse, de levantarse pacíficamente, de levantarse sin violencias, simplemente con la exhibición de una realidad, de la manera de vivir de la gente. Y de hacer eso, que quisiera verlo, porque sabía que, claro, había en la prensa cosas en contra, y a mí me pareció que debía yo, como profesor de economía, debía ver aquello y saber aquello. Esa fue la razón de ir, el simpatizar con su punto de vista, y tenían una sensibilidad extraordinaria, ¿verdad? Y una capacidad de sentimiento que añadía mis motivos para estar allí y darme cuenta de que trataba con gente de primera clase. Ya está, esa fue la cuestión. Señoras y señores accionistas, tanto en el amplio informe que ha hecho nuestro consejero delegado, don Fernando Abril Martorell, para el conjunto de la economía, y me permite personal, apoyado por unas excelentes expectativas. Si algún accionista tiene curiosidad, puede comprobarlo en un contrato de compraventa realizado en las Islas Vírgenes que se encuentra en Nueva York. Telefónica no reclamó en los tribunales el impago de la empresa. Ya van 14 euros, 7 suicidios, 7 impagos laborales, el último en el campamento, en el paseo de la Castellana, dejando viudas y huérfanos, decenas de trabajadores en tratamiento psiquiátrico. Telefónica está obligada a aportar soluciones. Tiene responsabilidad social, económica y probablemente legal. Pero ya solo con la primera responsabilidad social, sería suficiente para que usted, señor presidente, no prolongue, no alargue más esta agonía, que miles y miles de personas podamos de una vez volver a nuestro domicilio, a nuestro hogar, donde lo abandonamos el 29 de enero. Gracias, señores. Porque tenemos grupo industrial que se quedaría con la empresa. Ah, pero Telefónica no quiere. Pues compañeros, lo mismo que llevamos 6 meses, estamos preparados para continuar aquí otros 6 meses si es necesario. Pero no nos vamos de este campamento hasta que no nos hayan pagado hasta la última peseta que nos adeudan de las 11 nóminas, plan de pensiones, seguro de vida, que no hemos podido liquidar a las viudas de los compañeros muertos por estos canallas. Y parece mentira que Telefónica no haya aprendido nada de los trabajadores de Sinter durante 25 años. Que nunca le admitimos chantajes, ni hace 25 años cuando los crearon, ni hace 15, ni hace 10, cuando estuvimos 500 trabajadores de media durante casi 5 años resolviéndole los problemas que Telefónica tenía en Argentina, en Buenos Aires, y que si no hubiese sido por esta legión de trabajadores de Sinter, ingenieros, operadores, técnicos encargados, instaladores, empalmadores, celadores, administrativos, su aventura americana, que sepáis, los medios de comunicación, habría fracasado. Ni una sola catástrofe en este país donde no hayan estado allí los trabajadores de Sinter, ni una sola catástrofe. Si ha sido de riadas,
si ha sido por tormenta de agua, si ha sido por actos de terrorismo, como cuando volaron la central de Río Rosas, allí estuvimos sin dormir 3 días y 3 noches para dar servicio a este país. Cuando querían desarrollar las políticas del gobierno de turno, de relaciones internacionales, de intercambios comerciales, cuando hubo un acuerdo con Libia para hacer la red de Trípoli, ahí estaba Telefónica. Pues no, Telefónica ahí en la Gran Vía. ¿Sabéis? Y hablo para los medios de comunicación. ¿Sabéis quién hizo la red de Trípoli viviendo en un campamento igual que este? 500 trabajadores de Sintel durante 4 años. Por lo tanto, tenemos todos los argumentos del mundo para decir, tenemos razón y exigimos justicia, no caridad. Por fin se abrió la negociación, siendo los sindicatos los que participaron en las reuniones con el gobierno y Telefónica, no permitiendo la presencia del comité de empresa. El 19 de julio, después de 172 días acampados, el gobierno hace una propuesta verbal a los sindicatos. Los trabajadores nos enteramos por los medios de comunicación de dicha propuesta. La propuesta verbal del gobierno es confusa, tan confusa como fue la venta de Sintel por parte de Telefónica hace 5 años. En la nota de prensa para los medios hemos redactado, dice que no asumimos esta propuesta de Telefónica, como ya es sabido, por los siguientes motivos. Primero, el Parlamento no es lo que ha establecido como solución al problema de Sintel. Y asimismo, el día 20 de junio, hoy se cumple exactamente un mes, el presidente del gobierno, señor Aznar, en una interpelación que le hizo el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, dijo, y todas y todos compañeros lo sabéis, porque leímos el boletín oficial al otro día en la Asamblea. Dijo exactamente esto, y literalmente. Señor presidente, tiene usted capacidad y responsabilidad para solucionar el problema de Sintel. Tiene a los trabajadores en la Castellana, por suerte más cerca, quizá los tenga en los palcos de esta Cámara. Haga algo, por favor, señor presidente. Como sabe su señoría, Sintel no es una empresa pública, es una empresa privada. Como sabe su señoría, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la gestión de Sintel. Y como sabe su señoría, el gobierno no tiene por qué hacerse responsable de las condiciones en las cuales otro gobierno privatizó Sintel, ni mucho menos a quién privatizó ese gobierno Sintel. Estamos en una empresa que está en suspensión de pagos, en la cual hay un expediente de regulación de empleo, y en lo que hay que instar, y es lo que le corresponde al gobierno, el diálogo entre las partes, para que en un diálogo constructivo gestores y trabajadores puedan alcanzar un acuerdo de viabilidad, un plan de viabilidad. Y si hay un plan de futuro para la empresa y un plan de viabilidad alcanzado por ese acuerdo, es cuando la Administración, es cuando el Gobierno puede poner encima de la mesa todos los instrumentos legales, las herramientas legales y todos los apoyos para intentar ayudar en lo que significa el plan de futuro de esa empresa. Sintel
fiable, como lo ha sido siempre desde su creación en el año 1975. Por lo que la única salida razonable y lógica es el reflotamiento de la empresa por un grupo industrial que tome el control de Sintel. Solución que sistemáticamente ha abortado Telefónica. Sabéis que desde que Ibersuizas quiso comprar el 100% de Sintel, de todo su grupo, Telefónica lo abortó. Desde que el Banco Espíritu Santo portugués quiso comprar un alto porcentaje, Telefónica lo abortó. Desde que quiso comprar Sintel Ferrovial, Telefónica lo abortó. Desde que quiso Acciona comprar Sintel, Telefónica lo abortó. Desde febrero, aquí acampados, que Dragados quiso comprar Sintel, Telefónica lo abortó. FCC hace un mes quería quedarse con Sintel y Telefónica lo abortó. Tecnosistemi, empresa italiana, quiso comprar Sintel, lo llegó a aprobar en su consejo de administración en Italia, Telefónica lo abortó. ¿Por qué lo aborta? Ahora que salga todo. ¿Por qué lo aborta? Ahora hay una empresa, Gamcabel, rusa, y un fondo de inversión americano. Ahí hay informes, en ese ministerio, donde ahí están las pruebas de la reunión con Gamcabel. ¿Y qué plantea? En la reunión que hemos mantenido con los rusos, que ellos pagan todas las deudas salariales atrasadas de los 1.800 trabajadores de la matriz. Todos hemos leído, compañeras y compañeros, lo que apareció en un medio escrito la otra semana. Cuando advertíamos de que nos iban a bombardear para intentar manipular a la opinión pública, a 40 millones de ciudadanos, que atención, que tenían preparada una campaña. Si lo decíamos era porque lo sabíamos.
Te envío carta del ministro de la Presidencia a la Presidencia del Senado. Este es el documento del acuerdo. El ministro de la Presidencia, Juan José Lucas Fernández, aquí lo tenéis, este es el documento por escrito, la propuesta del gobierno por escrito, aprobada en el Consejo de Ministros, la dirige a lo que es el presidente del Congreso, en este caso presidenta, perdón, del Congreso de los Diputados, el excelentísima señora doña Luisa Fernández Luz. Y este es el documento. Si queréis y alguna duda, aquí lo tenemos, lo leemos. Aquí está la firma del ministro, por lo tanto, aprobado en Consejo de Ministros. Nosotros con ese documento hicimos una asamblea, explicamos a los trabajadores y el día 3 de agosto este país celebró una gran victoria sindical. Que nos hubiese gustado que hubiesen cumplido el acuerdo del 3 de agosto, ¿cómo no? Si para nosotros habíamos alcanzado el 100% de los objetivos. Salarios cobrados. Que no hubiese despidos, 500 prejubilados. Que nos devolviesen el puesto de trabajo, recolocaciones, cada una en su provincia, trabajando en las empresas adjudicatarias de Telefónica en tu actividad y además en un contrato fijo, con las condiciones económicas más o menos que tenías. ¿Votamos todos que sí? Recuerdan aún la imagen de los trabajadores de Sintel cuando estuvieron meses acampados en la Castellana de Madrid. También la de su triunfo al final de tanta lucha. Se les prometió empleo y prejubilaciones. Pero ahora resulta que el triunfo no fue tal, que 15 meses después casi todos los trabajadores siguen en paro. Precisamente mañana se manifestarán todos en Madrid. Nuestros reporteros han querido saber por qué no se cumplieron esas promesas. Sintel no ha terminado en final feliz. Hay que remontarse 15 meses para casar todas las piezas, horas antes de que el campamento se desmantelara. Uno de los conflictos laborales más importantes de los últimos tiempos. Se mascaba el fin de más de 6 meses de acampada en la Castellana. 1.800 trabajadores de una empresa en quiebra esperaban el acuerdo de Telefónica y el gobierno.
Y el acuerdo llegó y acabó convenciéndoles porque incluía casi todas sus exigencias. Ya tenemos en nuestra cuenta asociada 2.500 millones de pesetas. Al final, la firma la tuvo que poner el ministro de la Presidencia en un documento que abría 2 puertas hasta entonces cerradas. La prejubilación de todos los trabajadores mayores de 50 años y 800 empleos fijos, por lo menos en contrata de Telefónica. Hoy hay 470 prejubilados de Sintel, todos los que entraban en el acuerdo. Más de un año después nos hemos dado cuenta que ni ha habido colocación alguna, porque no hemos tenido ni un solo contrato de trabajo que haya llegado a esta asociación, ni un solo contrato de trabajo que haya sido dirigido a ningún trabajador a su casa. Por lo tanto, las recolocaciones no han existido. Jiménez está afiliado a Comisiones Obreras, pero hoy no quieren ni oír su nombre en la dirección del sindicato. Le acusan de deslumbrar a los trabajadores con la extraña oferta de una empresa rusa para reflotar Sintel. La empresa Televic no tiene ninguna solvencia. Lo ha dicho Telefónica y lo ha dicho el gobierno. Fidalgo hizo esas declaraciones 5 meses después de firmarse el acuerdo y todavía no había trabajadores contratados. Hasta entonces la correspondencia no había cesado entre Telefónica, el gobierno y Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en Sintel. Las 3 partes presentan idénticos argumentos. Telefónica puso sobre la mesa 640 ofertas de empleo fijo. Luego se hicieron centenares de entrevistas telefónicas con los trabajadores y apenas 250 se mostraron dispuestos a firmar los contratos. Pero ha pasado un año de aquellas entrevistas y solo hay 60 trabajadores de Sintel con empleo. Informativos Telecinco ha comprobado además que la mayoría encontraron el trabajo por su cuenta y no todos son contratos indefinidos. Pero ni Telefónica, ni el gobierno, ni Comisiones Obreras han querido contar sus argumentos frente a las cámaras de Informativos Telecinco. El final amargo de Sintel ha abierto hasta una herida en el sindicato. La delegación de comisiones con más afiliados de Sintel no comparte la opinión de su dirección. Los compromisos no eran sólidos, no constituían garantía de oferta firme. 4 de los 5 directivos del Metal de Madrid que se enfrentaron a la dirección de comisiones por Sintel hoy están suspendidos de militancia. Y el preciado galardón es para el efecto Iguazú, de Creaciones Fey. Gracias. Recuerdo el día que Pere Joan apareció por el campamento de la Castellana y nos pidió permiso para filmar imágenes de nuestra vida. Le preparamos una caseta, lo realojamos allí y se convirtió en un ocupa. La verdad es que nadie podía imaginar que esa filmación nos trajese aquí esta noche a dar las gracias a los realizadores, a los productores y asimismo a la Academia del Cine. Claro que desearíamos estar aquí hoy sin esta chaqueta. Desearíamos estar aquí porque el acuerdo se hubiese cumplido, trabajando. Pero no ha sido posible. Y tal y como muestra la película, lamentablemente el Gobierno y Telefónica no lo cumplió. Nosotros agradecemos mucho más hoy y en estos momentos el impulso que el mundo del cine da a la lucha que en estos momentos estamos realizando con esta concesión del Goya. Gracias a todos y no a la guerra.
un hecho que no fue visible en el proceso de desarrollo del conflicto, pero que yo creo que ahora ya se puede explicar con claridad. Es que se da una paradoja, que es que el día 22 de junio nosotros convocamos una movilización delante de Telefónica, y ese día ya teníamos acordado con Telefónica las reuniones que se iban a celebrar, cuándo y para qué, y además con presencia del presidente de Telefónica, y nos puso como condición que no anunciásemos en esa manifestación que desarrollamos delante de la Telefónica que esa reunión se iba a llevar a cabo. Una lucha, como todos sabéis, por los principios fundamentales de cualquier ser humano. Derecho al trabajo, derecho al salario, pero sobre todo, no lo olvidéis, derecho a la dignidad del ser humano. Nosotros respetamos ese compromiso. La reunión se llevó a cabo el día 2 con presencia de César Alierta y el secretario general de la Confederación de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, y ahí se sentaron las bases para la canalización de todo lo que era el plan de empleo, que luego, unido al plan social, nos permitió dar la salida al conflicto y el levantamiento posterior del campamento. Que a nadie le quepa la menor duda, por supuesto no se la cabe a los compañeros y compañeras de Sintel, pero que no se la quepa tampoco ni al gobierno, ni a la Telefónica, ni a la sociedad española, el compromiso de la Comisión Ejecutiva Confederal con este conflicto y con estos trabajadores que son nuestros. Porque la recta final es la definitiva y no nos dejaremos ni pelos en la gatera ni picos, lo sacaremos todo adelante. Aquí está el compromiso y aquí está vuestro sindicato. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Yo voy a pedir que el 1 de mayo en Madrid, bajo ningún concepto, caigamos en la provocación, en la violencia, en la agresión. Nunca. Eso es lo que ellos pretenden. Eso es lo que nos están provocando, para que caigamos en eso, para recogerlo y para criminalizarnos, para que perdamos el apoyo social que tenemos. Yo durante la marcha hablo con mi chaval, el pequeño, y me dice que en el colegio ha recibido la noticia, el profesor, de que nos han hecho ofertas de empleo y que las hemos rechazado. Él se levantó y le responde que le han mentido el gobierno, la televisión y el sindicato. Pero le dije, no te preocupes, que cuando yo llegue a Madrid voy a hablar al profesor. Me fui al INEM y le pedí el siguiente documento. Dame por escrito si he recibido alguna oferta de empleo. Y el INEM me redacta este informe. Se lo pongo encima de la mesa al profesor y me dice que lo había oído y que se lo había creído. Entonces no sabía darme ningún tipo de explicación ni de disculpas, porque el hombre ante este documento vio el engaño real. El engaño que ha sido la situación de Sintel. Nunca nos han ofrecido empleo, es mentira. Para más información, si alguien quiere ver, si nosotros nos hubieran ofrecido trabajo, pues nos hubieran quitado el desempleo. Aquí están todas mis cuotas de cobro del desempleo y la ampliación del desempleo, porque yo no me incorporé al trabajo hasta que entré en Sintratel, la empresa que nosotros formamos, que fue en el año 2004.
Es decir, desde el 2001 hasta el 2004 he tenido que estar soportando las mentiras de la cúpula sindical. No del sindicato, de la cúpula sindical. Permítame, señor Fidalgo, que le recuerde que hay colectivos que están descontentos con los sindicatos, como es lógico por otra parte en un país. Ahí tenemos, por ejemplo, a los de Sintel, con todo lo que signifique de confusión, porque yo creo que el tema es confuso, pero que van a tener un peso, supongo, en la manifestación de mañana, o como contramanifestantes, no lo sé muy bien. ¿Qué piensa usted que puede ocurrir ahí? Legítimamente protestan porque dicen que no tienen un empleo adecuado después de que su empresa quebró. Se les ofrecieron empleos que ellos rechazaron. Y evidentemente pues no hago más que respetar su protesta, pero ellos aceptaron la solución que este sindicato y la Unión General de Trabajadores consiguió para ese colectivo. Hoy es la 10ª etapa en la que llegamos a Madrid por las 6 carreteras nacionales, de 40 provincias, de 14 comunidades autónomas. Aquí estamos hoy, los 1000 trabajadores que hemos venido en marcha, más otros 1000 familias que hoy nos acompañan aquí. Hemos quedado precisamente aquí, en Cuzco, que era donde manteníamos el campamento, denominado el Campamento de la Esperanza, para incorporarnos a la manifestación del 1 de mayo, que a las 11:30 comienza en Ciudad. El problema que ya estáis observando todos es que a los trabajadores de Sintel, no solamente el gobierno no cumple sus acuerdos en materia de empleo, no solo no nos repone el derecho a mi empleo, sino que además no me permite manifestarme. Es decir, el derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución, que es la libertad de manifestación pacífica, no me lo permite. Y ahora tampoco tienen órdenes de permitirnos que vayamos andando uno tras otro por las aceras para incorporarnos a Cibeles. Estamos ahí con los pies destrozados, nos juntamos aquí para terminar de andar y no se nos permite. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Y además sin cortar nada por las aceras. Vamos a ver. En principio no se os permite porque no está autorizado. ¡Si vamos a ir por la acera! Pero ¿qué va por la acera si yo no he solicitado? Nosotros no nos permiten manifestarnos ni concentrarnos el delegado del gobierno. Por eso está recurrido al Tribunal Constitucional, el derecho fundamental. Juegan con el tiempo. Si dentro de 5 años dicen, tienen derecho, qué bonito, ¿no? Y mientras me muero de hambre, estoy reivindicando mi puesto de trabajo que el gobierno me firmó y que no me ha restituido, que además no me repone la prestación por desempleo que también la firmó cuando me despidió, y además me impide manifestarme, y además ahora me impide andar por la acera. Pues nada más que tiene una solución para los invisibles, al campo de concentración. Entonces, joder, tendréis que detenernos, porque, ¿qué vamos a decir? Yo no voy a decir eso, inmediatamente, andando tranquilamente por las aceras. Y punto, a salir de la hora. Vamos a ver, yo no me furgoneta, no hay más solución. Es una postura radical. ¿Radical es una postura radical? Bueno, pues dime. Vamos a ver. Si no la lleváramos a hablar. ¿Cuál es la postura radical? Si me dejas hablar, entonces, coño, yo pongo mi postura. Vamos a tener hasta que se nos caiga. La postura al menos normativa. Vamos a ver. Y esto es lo que hay en principio. Vamos a ver. Según la ley 983 de 15 de julio, ustedes no tienen ni comunicación ni autorización para manifestarse. Y eso es una ley que regula un derecho fundamental con la reunión y manifestación. ¿Se van a la cárcel a todos? Bien. Tranquilos, sí, nosotros no somos abogados ni tenemos por qué saber la ley. De acuerdo. Luego asumimos la responsabilidad. En el momento que eso se le comunica, en el momento que no se le va a impedir, en el momento que ustedes esfuercen a las unidades uniformadas, ¿no? A ese impedimento ustedes pueden estar cometiendo ya un delito de resistencia o de desorden. Que no pasa nada, cometemos un delito como tú dices, no pasa nada. Y entonces podrían proceder a una detención. Pues cojonudo, ¿sabes por qué? Porque como no tenemos para comer, 2 meses de la cárcel y 9 paros. Hemos salido, los de Burgos hemos salido de la capital, de Burgos, manifestación, desde la misma plaza de la catedral. Y así hemos pasado por ciudades. Bien, no hemos tenido absolutamente ningún problema. No creo que hubiese tampoco permisos para atravesar la ciudad. La Guardia Civil se ha comportado con nosotros extraordinariamente, cosa que públicamente les hemos agradecido. Y ahora llegamos a Madrid, vamos por las aceras a incorporarnos y de no, a las aceras no podéis ir. ¿Y eso por qué? Entiéndeme, o sea, sabéis que no tiene sentido, que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Legalmente tiene sentido. Bueno, pues entonces, como los trabajadores no somos abogados, no podemos nada más que utilizar lo que es nuestra libertad como ciudadanos, de andar por la acera, y cuando se nos detenga se nos aplicará el código, el delito o el fusilamiento al amanecer. No lo sé, pero yo no voy a hacer nada más que no haya absolutamente ni el más mínimo acto de violencia
Y voy a pedir que si la policía carga contra nosotros, que nadie absolutamente se revuelva contra la policía. Es decir, que si nos dan en una mejilla vamos a poner la otra. Operación Gandhi, ¿sabes? Somos pacifistas. Siento mucho las consecuencias de lo ocurrido y no sé cómo he podido perder los nervios, quizá por la situación en que me encuentro. Soy uno de los que se los ha acabado ya el paro. Tengo esposa y 2 hijos. Nadie me ha ofrecido un contrato de trabajo, ni a nadie que yo conozca. Me considero engañado por el gobierno, por Telefónica y por mi propio sindicato. Tanto comisiones como Telefónica como el Gobierno, pues han cumplido lo acordado y por consiguiente no puedo acertar a comprender la actitud de quienes ahora acusan a las partes de incumplimiento. Nosotros decimos al Gobierno y al Ministerio de Trabajo que si han insistido esos contratos y han sido rechazados, ¿cómo no se nos ha quitado la prestación por desempleo? De haberse tratado de ofertas de empleo mínimamente válidas, los trabajadores de Sintel las hubieran aceptado, gran parte de ellos sin duda. No hubo ofertas reales de trabajo. Fue una pura ficción para cumplimentar uno de los requisitos que se había establecido en el ERE, pero de verdad no hubo ninguna oferta real de trabajo a trabajadores de Sintel y además a lo largo de la causa penal se ha evidenciado que ha sido así. No han podido demostrar en ningún momento que ha habido oferta alguna de trabajo y por tanto el incumplimiento de lo convenido con Sintel cuando se pactó el expediente de regulación de empleo fue absoluto. Está documentado el tema en el Ministerio de Trabajo, donde no hay ofertas concretas. Si la propia directora, a la sazón, directora general de empleo, que se quejaba de que no aceptaban las ofertas, fuimos allí y le dijimos, oiga, pero díganos, mándenos las ofertas, denos una copia de las ofertas, porque los trabajadores dicen que no han recibido ninguna y ustedes dicen que las han enviado. Pues coño, denos aquí una copia de la oferta a ver dónde está. Ninguna. Sentirlo de Sintel, escúchalos, mentirosos. ¿Qué cree usted que somos mentirosos? No, ya tengo nada que hablar con ella. ¿No me está usted llamando mentirosa? Pues diga por qué. Dígame por qué. Pues porque no cumplen lo que tienen que cumplir. Por ejemplo, esta gente de Sintel. ¿Qué le pasa? Pues algo hacen, cuando hacen esto es por algo, ¿no? Será porque no cumplen. Pero yo se lo digo porque es mentiroso. O sea, nosotros se firmó un acuerdo el 3 de agosto del 2001, cuando ustedes estabais todos presentes en el Congreso, y hasta el día de la fecha no se ha cumplido. A nosotros están hartos de decirnos en todos los medios de comunicación que nos han ofrecido contratos de trabajo, y yo personalmente, si me hubieran ofrecido un contrato de trabajo, no me hubiera hecho 9 días andando de Valencia aquí, hubiera estado tirado en el suelo y ahora mismo no estaríamos por ahí tirados en Horcasitas porque nos han dejado un sitio para reclamar nuestros puestos de trabajo. Y eso es cierto, y usted lo sabe. Entonces, ¿cuándo se va a llegar a esa solución que dice que se dio? Porque yo pienso que si ese acuerdo se obtuvo el 3 de agosto del 2001 en el Parlamento, allí sería donde habría que desenmascarar a quién es el mentiroso. Porque ni yo, ni ninguno de mis compañeros de 1200, si tuviéramos un puesto de trabajo, hubiésemos hecho lo que estamos haciendo. Porque es que al final hasta donde estamos llegando, Como a mí ese argumento me parece incontestable, o sea, me parece que es un argumento tan sólido que es incontestable, es
Es por lo que creo que hace falta una mediación. Desde luego, yo, por los de Madrid, si soy presidenta, estoy absolutamente decidida a resolver este tema, porque a mí me parece que nada contribuye al bien el que se haya firmado un convenio, que estuvieron de acuerdo todas las fuerzas políticas, todos los sindicatos, los de Sintel y la Telefónica, y ahora resulta que se ha cumplido al parecer lo de las jubilaciones. Sí, sí, lo único, lo único. Eso no le iba a decir que no se ha cumplido, lo único. Pero el resto no. Bueno, pues espero entonces que lo que usted dice aquí se haga extensible para todas, porque también nos dijo a nosotros, su compañera Rita Barberá en Valencia, que se iba a cumplir el 29 de noviembre, tuvimos allí en un pleno y se aprobó hacer medidas para recolocación, para hablar, para darnos trabajo a la empresa Sociedad Anónima que hemos creado, Sintratel, y todavía también lo estamos esperando. Entonces a mí eso me parece muy fuerte. Pues yo sí, con mucho gusto. ¿Cómo te llamas tú? Sí, sí, voy. Mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Lo que quiero que haga usted todas las gestiones posibles para que esto de una vez por todas salga adelante. Venga, gracias. Muchas palabras se pierden en la ciénaga del limbo si el propósito no es puro y la inconsciencia es camino, tú vas a acabar mal. Muchas palabras se pierden en la ciénaga del limbo si el propósito no es puro y la inconsciencia es camino, tú vas a acabar mal. Queremos concentrar toda nuestra fuerza y energía en un solo punto, en la diana, en un solo punto. Tenéis apoyo nuestro, que sabéis que hemos estado, llevamos 2 meses hablando con el gobierno, o sea, decía José Luis, hoy hemos venido aquí, pero... Y saldremos de Madrid y asistiremos a los actos electorales del máximo responsable del Partido Socialista Obrero Español. Siete años después, haya otro acuerdo
que empieza diciendo, firmado por el Ministerio de Trabajo, que el otro se incumplió, y por eso acuerdan lo que acuerdan aquí. Este acuerdo ha dado después como consecuencia la aprobación en sendos consejos de ministros de 3 reales decretos que hablan de reestañar, que no solucionar definitivamente, reestañar de alguna manera todo el daño que se ha hecho a los trabajadores de Sintel. Y el primer premio es para Nosotros, de Adolfo Dufour Andía, por ser un documental actual y honesto que retrata una situación laboral desfavorable. No solo concierne a España, sino que tiene un impacto mundial. Recoge el primer premio de Tiempo de Historia y nos dirige unas palabras Adolfo Dufour Andía. Simplemente agradecer la generosidad de todas las personas que habitan esta maravillosa ciudad de Valladolid, agradecer la generosidad del jurado y por supuesto la generosidad de la Seminci, un festival de talla internacional al cual siempre he admirado. Gracias también al equipo que ha hecho posible esta película, empezando por Pablo Mínguez, que fue una iniciativa, juntos tomamos la iniciativa de poder llevar adelante esta aventura, que compartir esta experiencia de documental con nuestros protagonistas, los trabajadores de Sintel, que ya todos conocéis de antiguo en el festival, ha sido para mí, pues he aprendido muchísimo de ellos. Como dice el escritor José Luis San Pedro, son unas personas de una sensibilidad extrema y sobre todo yo lo que admiro es su dignidad. Con ellos me he sentido estupendamente y solo desde aquí mi reconocimiento. Y simplemente os va a dirigir unas breves palabras uno de ellos, Valeriano. Buenas noches. Nosotros parece ser que somos los protagonistas. Protagonistas muy directos, pero absolutamente, créanme, involuntarios. Somos protagonistas solamente por haber defendido nuestro derecho al trabajo y nuestra dignidad como seres humanos. Cualquier trabajador de los 1.800 trabajadores de Sintel podía estar aquí hoy en mi lugar. Puesto que me toca a mí hacerlo, quiero dedicar no este premio que corresponde al director, sino dedicar este momento a todos y cada uno de esos nosotros, de esos 1.800 trabajadores que fuimos despedidos en el año 2001 y de nuestras familias, que tantos momentos duros, durísimos han tenido que soportar y que sin su ayuda no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Pero sobre todo y de manera muy especial a esos 45 compañeros que han perdido la vida en estos 11 años del conflicto. Sirva como homenaje y como recuerdo a su memoria este momento que nos brinda de nuevo la 57 edición de la Seminci, y para ello va esta dedicatoria, ya que no podrán ni pueden disfrutar, por desgracia, de este maravilloso momento, ni podrán disfrutar de la solución definitiva del conflicto que por fin 11 años después parece que está siendo posible. Muchísimas gracias. Entonces era el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Jiménez Villarejo. Después de hablar de una serie de temas, por supuesto de nuestro conflicto,
le hice una pregunta. Señor Jiménez Villegas, ya que nos han robado el puesto de trabajo, los salarios, el plan de pensiones y de alguna forma el futuro laboral, ¿qué posibilidades hay de que un día, por este procedimiento judicial, los trabajadores de Sintel pudiese de alguna forma reponerse el daño causado, sabiendo que el daño está hecho y que nunca sería pagado con dinero? Su respuesta fue clara y contundente. Solo hay una posibilidad: que los responsables se sienten en el banquillo. Solo esa. El pasado 16 de mayo, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, banco español nacionalizado por pérdidas, ingresaba en prisión provisional bajo fianza de 2,5 millones de euros. El juez le acusa de la compra sobrevalorada, fraudulenta, por parte de Caja Madrid del City National Bank de Florida, en una operación que habría provocado 500 millones de pérdidas a la entidad. Los grandes medios españoles ni lo mencionan, pero leemos en el diario digital El Boletín: el lobby anticastrista animó a Miguel Blesa para que Caja Madrid comprara el Banco de Florida. Esta operación fue el culmen de unas relaciones crecientes entre Madrid y Miami desde mediados de la década de los 90. Estas estrechas relaciones, recordemos, llevaron a una sólida alianza entre José María Aznar y Jorge Mascanosa, presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, organización cabeza del lobby anticastrista de Miami que ha financiado numerosos atentados contra Cuba. Esta alianza llevó a que Mascanosa financiara la campaña electoral del Partido Popular Español y que a cambio se beneficiara de la privatización a precio de saldo de Sintel, una filial de Telefónica que dejó en bancarrota y con centenares de trabajadores en la calle. La operación de compra sobrevalorada del City National Bank de Florida habría sido impulsada por uno de los consejeros de Caja Madrid colocados por Aznar, Alberto Recarte, hoy copropietario del medio de ultraderecha Libertad Digital y, curiosamente, vicepresidente de la Fundación Hispano-Cubana, sucursal en Madrid de la citada Fundación Nacional Cubanoamericana. Los chanchullos del Partido Popular Español en pago a los favores de la mafia de Miami siguen destapándose. La nueva propietaria de Sintel ya ha transferido los 35 millones de euros. Los trabajadores tienen 6 meses para recibir su dinero. Que esa cantidad de ninguna forma paga los daños que nos han causado. Pero sí es verdad que repone lo que sería nuestra dignidad como trabajadores. Aunque para los trabajadores lo importante no es haber conseguido cobrar la indemnización, sino haber ganado una batalla en la que se jugaban su dignidad. Cualquier sistema supuestamente democrático que no tenga como prioridad absoluta el ser humano, no sirve. O entonces es una democracia pervertida, es una democracia manipulada, es una democracia en manos de algunos o muchos, desgraciadamente muchos, que precisamente no son demócratas. Y les voy a decir algo de tan claro, que de tan claro se oculta, de tan claro nadie, no hay un político en el mundo que tenga la hombría de decir, la valentía de decir
Nosotros, los políticos, no mandamos nada. Están ahí porque son los comisarios políticos del gran capital.